Estudio Bíblico Pastoral, Libro de Romanos, Clase 5. El día de hoy yo quiero compartir la palabra de Dios con ustedes, Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2, del versículo 12 voy a leer. 12. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles y defendiéndoles sus razonamientos, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Hasta el versículo 16 he leído. Voy a hacer el resumen de lo que había pasado. Romanos capítulo 1 estaba saliendo sobre el pecado de los gentiles, que está saliendo desde el versículo 18 de capítulo 1 de Romanos. Cuando ellos se perdieron a Dios en sus corazones, Dios les entregó mente reprobada, como lo que está escrito en el versículo 28 de Romanos capítulo 1, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Es decir, que aparentemente los pecadores, los gentiles, que están haciendo por sí mismos maldad, etcétera, etcétera, pero según esta palabra dice que de primero en sus corazones no tenían el respeto al Señor, no guardaban la palabra de Dios, no aceptó a Dios como el Creador. Por eso Dios les entregó mente reprobada para que hicieran maldades. Significa que el control de la vida del ser humano está en donde el corazón. Se llama el corazón invisible, como tipo espiritual. Por eso, en el corazón tiene que llegar la palabra de Dios, el gozo de Dios, el corazón de Dios, para que nuestra vida se cambie. Por eso hay dos tipos de manera de cambiar la gente, ¿no? Uno es enseñanza como tipo educación, para hacer la educación por medio de moral, ética, la ley, mandamiento, etcétera, etcétera. Por eso la gente puede aprender fácilmente, yo no tengo que hacer esto, yo tengo que hacer esto. Pero según la palabra de Dios sale San Juan capítulo 8, una mujer adúltera. En esa época funcionaba muy bien la ley de Moisés. Por eso cuando uno que sea cometida con el adulterio, entonces sí o sí tiene que ser apedreada. Nosotros podemos preguntar a ella. ¿Ella sabía o no sabía que cuando sea atrapada, como atrapada del mismo acto adulterio, entonces será apedreada? ¿Sabía o no sabía? Sabía. 자,
¿dónde estaba guardando lo que estaba teniendo sabiduría y conocimiento de la ley? En el cerebro, en mente. En la mente estaba grabado, yo no tengo que hacerlo. Yo tengo que hacer esto, no tengo que hacer esto. Mientras tanto que congrega en la iglesia, mientras tanto que presenta ante Dios, sabe todo. Pero ¿qué es lo que estaba funcionando fuertemente en el cuerpo de ella? En su corazón estaba funcionando el deseo de la carne. Ese deseo de la carne le ganó a la vida de ella, aunque en su cerebro estaba funcionando. No tengo que cometer con el adulterio, porque yo cuando sea atrapada, entonces ya seré como apedreada, yo voy a morir. Sabía muy bien, pero no funcionaba. ¿Por qué? Eso es lo que Dios quiere enseñar a nosotros, porque el control de nuestra vida no es sabiduría, conocimiento, sino que el corazón. Por eso en su corazón estaba lleno de lascivia, fornicación, adulterio. Cuando funciona el deseo de la carne, ella no podía controlar, sino que ella estaba arrastrado con el deseo de la carne. Por eso adulteró y luego fue atrapada y luego ya fue llevada ante presencia de Jesucristo, porque los hombres querían matarla por la piedra. Significa que ella ya no tenía nada de justicia, no hay como excusa, no podía defender en sí mismo, tampoco podía justificarse. Eso es, en esa situación. Preguntando a todos los hombres del mundo, ¿quién quisiera que sea como ella? ¿Quién quiere estar como esta situación? Creo que a todos los hombres del mundo no les gusta que esté como ella. Pero para Jesucristo es una buena situación. Cuando uno no puede presentar su buena obra, tampoco puede presentar su justicia humana, tampoco puede justificarse ante el Señor, solamente agachado su rostro como decía: Señor, ten misericordia de mí. Estaba llegando en su corazón este grito: Señor, ten misericordia de mí. Ese punto. Entonces, Jesucristo y Dios, ¿qué es lo que está esperando para los hombres del mundo? Piensan que Dios y Jesucristo están esperando que nosotros hagamos buenas obras, ya hagamos gran cosa para presentar ante Jesucristo. No es así. Jesucristo y Dios están esperando que nosotros estemos como igual que ella, que no debería tener nada de justicia. Señor, yo soy digno de ser muerto. ¿Quién puede estar frente del juicio de Dios? ¿Quién puede aceptar el juicio de Dios? El que acepta la palabra de Dios. No estoy diciendo que hagamos cometer bastante, sino que suficiente, ya nosotros nacimos con el pecado. Por eso profundamente cuando nosotros pensábamos sobre el juicio de Dios, fácilmente nosotros podemos tener este corazón. Se llama el corazón quebrantado, el corazón humillado. En aquel entonces Jesucristo estaba hablando a la gente que quería matarla. Entre ustedes, ¿alguien no tiene pecado? De primero puede arrojar la piedra. Ellos, ¿cómo ellos fueron? De primero ellos fueron condenados
acusados ¿de qué? ¿Alguien sabe? Por la conciencia. Significa que nosotros, seres humanos, tenemos conciencia. Los judíos, los gentiles, todos tienen conciencia. ¿Qué es lo que funciona conciencia? Conciencia es que está quedando en el corazón, que está juzgando. También está defendiendo. Significa que puede justificarse delante de Dios, delante de sí mismo. Por eso, según Romanos capítulo 2, está hablando área de eso. Se llama funcionamiento de conciencia. Busquemos esta palabra. Romanos capítulo 2, el versículo 14. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Así dice. ¿Ya? Según esta palabra dice que los gentiles, ¿qué significa? Ellos no creen en Dios, tampoco tienen la Biblia, no tienen mandamiento de Dios. Pero la explicación de Dios dice que ellos son de la ley, dice. ¿De qué ley está llegando en sus corazones? Mientras tanto que vive la gente en el mundo, puede producir entre sí la ley. Yo tengo que hacer esto, yo no tengo que hacer esto. Después de comer el fruto de la ciencia del bien y del mal, todos los hombres del mundo están teniendo una regla para distinguir. Eso es bueno, eso es malo. Por eso, esta conciencia totalmente diferente. Toda la gente diferente regla está llevando. Por eso, algunos ya, por ejemplo, alguno para orinar, ¿en dónde tiene que orinar? Pregunto, ¿en dónde tiene que orinar? Tiene que buscar al baño, ¿es cierto? ¿No? Pero los hombres a veces están orinando hacia la pared de la casa ajena, ¿no? ¿Existe o no existe? Existe. Llegando allá, zona de Vega, es mercado central de Santiago, donde estaba estacionar de coche, ¿no? Sale olor, mucho olor de orina. Es decir, que toda la noche en la calle la gente está orinando y se pasa. Entonces, significa que uno se necesita orinar, pero tiene regla, tiene conciencia buena, por eso no puede orinar. Hoy tiene que aguantar buscando a su casa, ya a punto de orinar, pero ya busca al baño. ¿Es cierto o no? Ese es un ejemplo. Además, alguno ya estaba manejando y de repente salta basura. Entonces basura y tira. Entonces la gente tira hacia la ventana de auto, hacia calle. ¡Pah! ¿Qué significa? ¿Está funcionando bien su conciencia hacia ética moral? No, no importa. Ensuciando en la calle, pero solamente yo tengo que quedar el estado bien limpio de auto nada más. De su auto está limpiando, pero en la calle está como si fuera como basurero, ¿no? Ya, tira. Significa que cada uno está teniendo diferente conciencia. Eso es lo que está formando como la ley. Por eso, por medio de esta regla, a veces él se siente como culpable, aunque no cree en Dios, nunca había escuchado mandamiento de Dios, pero se siente, yo cometí. Por eso, preguntando a toda la gente,
¿usted es pecador o justo? Entonces toda la gente responde así: sí, yo tengo pecado. Aunque no congrega en la iglesia, no cree en Dios, nunca había estado bajo el juicio de Dios, ni quisiera guardar el mandamiento, pero se siente como condenado. ¿Es cierto o no? Por eso toda la gente dice que sí, somos pecadores. Entonces, desde niño estaba robando la plata. ¿De quién? Lo más fácil es la bolsilla de su padre, madre. ¿Por qué? Todos los padres, madres creen que sus hijos son como si fueran angelitos. Siendo angelitos, ¿cómo hace maldad? ¿Cómo puede mentir? Así cree, por eso ya estaba dejando billete y moneda, etc. Tiene que confirmar. A veces desaparece. Secretamente desaparece. No llegó el ladrón a su casa, sino que a veces. Cuando yo era niña, ¿no? Era muy pobre. En mi casa no tenía mucha plata. Pero yo tenía que pensar, cuando me voy a la escuela, yo tengo que comprar algo de merienda. Uno de como $1 o 50 centavos, etcétera. Pero no había mucha plata en mi casa. Entonces yo tenía que mentir contra mi madre. Mamá, yo tengo que comprar el cuaderno. Entonces, ¿cuánto es? Sí, $2. ¿$2? ¿Así está caro? Sí, porque usted no sabe. $2. Está bien, ¿verdad? La verdad que era precio $1. Entonces, solamente comprando uno y usando otro. Entonces, no podía sentir como gran pecado. Pero me acusó así: tú eres culpable. También cuando era niño, nosotros fácilmente podíamos decir: nosotros tenemos hambre, por eso podemos sacar frutas de la manzana de vecinos. No es pecado, sino que eso es como la vida de nosotros, naturalmente. Así hacemos, sacando, limpiando, manzana, comiendo. También en el verano entrando en el campo de sandías, ¿no? Sandías. En la noche no podía distinguir, solamente palpando y luego golpea, pam, pam, escuchando. Entonces sale bien. Entonces, para sacar tenía que llevar cuchillo, pero por medio de mano ya no podía cortar fácilmente la rama. Entonces, arrancando hasta raíz de sandías. Al siguiente día, el dueño del campo de sandías estaba enojado, buscando a nosotros. Son ladrones y ya tiene que denunciar a este muchacho. Así estaba gritando, ¿no? Pero nosotros no hemos hecho. Significa que cuando yo no estaba congregando la iglesia, estaba andando mal. Pero a menudo yo estaba hablando, no solamente yo estoy haciendo, sino también mis amigos andan, pues somos iguales. A veces yo podía defenderme, a veces yo podía sentir acusado. Por eso acá dice, ¿cómo dice? El versículo 15. Mostrando la obra de la ley está en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles. Ya repita conmigo: acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Ya, por tener la conciencia y puede acusándoles. Entonces, ¿a quién acusa? Por su conciencia acusa en sí mismo. Sí, yo hice mal.
Pero como dice, o defendiéndoles, significa por sí mismo, por la situación. Yo tenía hambre, por eso solamente yo comí una manzana. Yo no comí 2 manzanas. Significa que estaba funcionando juicio por medio de conciencia. Dios había puesto este juicio de la conciencia. Por eso no puede depender ante Dios. Cuando sea muerto, sí o sí tiene que recibir castigo por Dios. Dios le pregunta, ¿tú eres pecador o no? En aquel entonces tiene que confesar todo lo que había pasado de su vida. ¿Cuántas veces habían cometido? Bastante. ¿Es cierto? Por eso acá sale 2 cosas entre los israelitas judíos que están llevando la ley de Dios. Perfectamente ellos querían cumplir el mandamiento de Dios, pero ellos no podían cumplir. Por eso así dice el versículo 13, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados, así dice. Mucha gente está interpretando, dice que mire, no solamente nosotros tenemos que escuchar mandamiento de Dios, sino que nosotros ya tenemos que cumplir mandamiento de Dios. Así dice. Pero esta palabra no está explicando esta área. ¿Por qué? Siendo ser humano, siendo esclavo de pecado, que nació por medio de semilla de Adán, la verdad que no puede cumplir mandamiento de Dios. Esta palabra está explicando. Por esa razón el apóstol Pablo estaba haciendo un resumen. Ya veamos, Romanos capítulo 3, el versículo 9. Ya, Romanos capítulo 3, el versículo 9 leo. ¿Qué pues somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Así dice. Eso es resumen de la obra de ser humano entre los judíos, también entre los gentiles. Todos son iguales. Todos son bajo el pecado. Significa que según la vista de Dios, los judíos son pecadores. Los gentiles que tienen conciencia, que están defendiéndose, están acusándole, no importa. Todos son pecadores. ¿Por qué? Romanos capítulo 3, el versículo 19, 20 está explicando muy claro sobre esta palabra. ¿Cómo dice? 19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Así dice. Ya, ¿cuál es el objetivo de la existencia del mandamiento de Dios y la ley de Dios? ¿Cuál es el objetivo? Según esta palabra dice que para que se cierre su boca, dice, en esta palabra está explicando que nadie puede defendiéndose que nunca había cometido, sino que tiene que reconocer. Para que se quede bajo el pecado, para que se cierre su boca, significa que entre los judíos de este niño estaba siendo como los fariseos para guardar el mandamiento de Dios. Pero entre ellos, ¿quién había cumplido mandamiento de Dios? Según pensamiento de ellos, habrían cumplido. Pero según el cálculo de nuestro Dios, según el juicio de Dios,
nadie podía cumplir el mandamiento de Dios. Ya veamos, el versículo 20 así dice. Vamos a leer todos juntos en su casa. Ya conmigo, 1, 2, 3. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Así dice. El objetivo de la existencia de la ley es para que nosotros tengamos el conocimiento del pecado. Es decir que ya desde Adán, todos los hombres del mundo transformaron como pecadores. Pero hasta que tengamos la ley en la época de Moisés, hasta que en el tiempo de Moisés la gente estaba cometiendo, pero entre los hombres no podían sentir como pecadores que se van a ir al infierno. ¿Por qué? Sin tener la ley, no puede sentir como acusado, no puede sentir como juzgado, como lo que Dios está hablando. Es decir que Dios estaba dando mandamiento de Dios, la ley, ¿para qué? Para que nosotros confesemos que somos pecadores. Nada más. Ya, por ejemplo, cuando yo tenía enfermedad de tuberculosis, sin tener examen, yo no sabía muy bien qué tipo de enfermedad yo tengo. Pero un día, el doctor me mandó para que tomara radiografía. Sacando radiografía, en aquel entonces me mostró así, como prendiendo de luz y poniendo negativo, como decía, mire, su pecho lado izquierdo se quedó redondo como color negro. Se veía, hay punto como redondo negro. Eso es síntomas de la enfermedad tuberculosis. Al mirar, fácilmente yo podía aceptar, reconocer que sí, Señor, yo soy tuberculoso. ¿Por qué? Al ver exactamente examen como radiografía, entonces yo tenía que aceptar. Por eso yo decidí para internar en el hospital. Dios me curó en esa época, por eso estoy viviendo ahora, estoy predicando. Lo mismo, Dios tanto quería enseñar a los hombres del mundo por medio de la regla perfecta. Por eso dice, Jesucristo estaba hablando por medio de San Mateo capítulo 5. Ya veamos. San Mateo capítulo 5. El versículo 20. Leo. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Ya qué significa esta palabra? Entre los escribas, fariseos, este grupo, en la época de Jesucristo, ellos estaban esforzando para cumplir mandamiento de Dios, mucho mejor que todos los judíos israelitas. Comparando de los gentiles, es incomparable, superior. ¿Quién es superior? Los escribas y los fariseos. ¿Quién está reconociendo? Jesucristo mismo está reconociendo de la obra de los escribas, fariseos. En ese siglo 2020, comparando de todos los pueblos de Chile y de Sudamérica, comparando de la obra de los escribas, fariseos y los sudamericanos, es incomparable porque ellos
Desde niño estaba cumpliendo, esforzando, mandamiento de no quería cometer, sino que para ser más perfecto, justo por su obra. Pero Jesucristo decía, mire, ellos tienen la justicia humana, pero con esa justicia humana de lo que tienen entre los escribas, fariseos, no podrá entrar en el reino de Dios. ¿Cómo dice? No sirve de nada de lo que está esforzando, de lo que está haciendo, porque Dios no permita que entren en el reino de Dios por su justicia. Por eso Jesucristo decía que ya uno quiere entrar en el reino de Dios, sí o sí tiene que tener la justicia más mayor que la justicia de los escribas y fariseos. ¡Wow! Humanamente nadie puede ser como igualar la justicia de los escribas, fariseos. Pero ¿cómo nosotros podemos tener mucho mejor superior que ellos sobre la justicia? Sobre la obra de ser humano. Nadie puede superar que ellos. Por eso, imposible. Además, ellos, los escribas, fariseos, no podían entrar en el reino de Dios por su justicia. ¿Qué justicia necesita? Se llama la justicia de Dios. ¿De dónde viene la justicia de Dios? Hoy en día estamos enfocando hacia la obra de Jesucristo. Por eso nosotros tenemos que llamar atención de cargo de Jesucristo. Nosotros llamamos Jesús. Cristo significa Jesús es el Salvador. Él salvará de nuestros pecados. Pero Cristo, ¿qué significa? Eres Cristo, significa eres Rey de nosotros. Eres profeta de Dios. También, tercer lugar, como dice, eres sumo sacerdote celestial. Entonces, mucha gente no están sabiendo área del cargo de Jesucristo. Tercero, como dice, siendo sumo sacerdote celestial. Sin saber la área de eso, no alcanza a llegar la justicia de Dios. ¿Por qué? La justicia de Dios viene por la obra de Jesucristo que hizo la redención eterna. Ya busquemos otra vez. Hebreos capítulo 9, el versículo 11 y 12. Ya veamos. Hebreos capítulo 9, el versículo 11, leo. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. ¿Cómo dice? Ya presente Cristo, sumo sacerdote. Nosotros tenemos que reconocer que Jesucristo es sumo sacerdote celestial. Por fin, ¿qué es lo que hizo Él? El versículo 12, veamos. Y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, como dice, llevando su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo. En el lugar santísimo, ¿qué hay? El tabernáculo de reunión ahí en el lugar santísimo. En el lugar santísimo ahí el arca de pacto de Jehová. Hay una tapa. La tapa del arca de pacto de Jehová es el propiciatorio. El propiciatorio en inglés así dice, mercy seat. Significa que donde llega la misericordia de Dios. Ese es. ¿Cuándo puede llegar la misericordia de Dios? Cuando rociando con su propia sangre ante presencia de Dios, Dios iba a perdonar el pecado del mundo. Entonces, Jesucristo hizo esto, como dice, habiendo obtenido eterna redención.
Ya, habiendo obtenido eterna redención, ¿de qué pecado había cancelado? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesucristo quitó el pecado del mundo, canceló el precio de todos nuestros pecados. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos la justicia de Dios por la fe. Por eso, como dice Hebreos capítulo 10, el versículo 10, ya veamos, leamos todos juntos. En su casa, cada uno, leamos. 1, 2, 3. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Entonces, Jesucristo dice que una sola vez para siempre hizo la santificación. ¿Qué significa santificación? Purificó todos nuestros pecados para que nosotros seamos santificados. Limpió todos nuestros pecados para que nosotros seamos justificados. Él hizo la perfección para que nosotros seamos perfectos por su obra. Por eso, para entrar en el reino de Dios tenemos que tener la justicia mucho mejor, mayor que la justicia de los fariseos y escribas. Por eso Hebreos capítulo 10, el versículo 14, veamos. Ya, leamos todos juntos. 1, 2, 3. Porque con una sola ofrenda hizo, ¿cómo dice? Hizo. Yo veo a sus rostros que está leyendo o no está leyendo. Confirmando. Ya, repito. 14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Qué es la fe? ¿Qué es la creencia? Solamente nosotros tenemos que desechar nuestros pensamientos. La verdad que nosotros no somos santos, justos, perfectos. De ninguna manera. Porque cada día estamos cometiendo, cada día estamos teniendo maldad en nuestros corazones. ¿Cómo nosotros podemos decir que santificados? ¿Cómo nosotros podemos decir que somos perfectos? Pero eso es mi pensamiento y nuestros pensamientos. Por eso nosotros tenemos que desechar este pensamiento. Porque el corazón que funciona nuestro pensamiento no es confiable. Engañoso y perverso. Más que todas las cosas del mundo. ¿Cuál es? El corazón de nosotros. Pues no tiene que confiar. Sino que confiar ¿de qué? De la palabra de Dios. Entonces Jesucristo dice que hizo perfectos a mí, a ustedes. Entonces, Jesucristo hizo perfección para que yo sea perfecto una sola vez para siempre. Entonces, amén. Así debería aceptar. Ya, últimamente vamos a buscar Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, el versículo 21, así dice. Pero ahora aparte de la ley, ¿cómo dice? Aparte de la ley, fuera de mandamiento, aparte de mandamiento de Dios, ¿qué hay? Se ha manifestado la justicia de Dios. ¿Qué es esto? El evangelio. Y luego, ¿cómo dice? Testificada por la ley y por los profetas. Es decir que en el tiempo del Antiguo Testamento estaba hablando acerca de la sangre de Jesucristo. Iba a ser santificados, justificados, sido perfecto. El versículo 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. ¿Por qué? No hay diferencia. No hay diferencia. Significa que Abel, por la fe, él alcanzó de recibir testimonio de Dios, que era justo. Hebreos capítulo 11, el versículo 4 sale. Él recibió la salvación por la fe. Abel era justo. Dios le dijo, tú eres justo.
por la fe. No hay diferencia de la fe de Abraham. Abraham nunca había cumplido mandamiento de Dios, pero él creyó en Dios, su fe fue contada por justicia. Por eso él podía ser justo. Noé nunca había cumplido mandamiento de Dios, pero él halló la gracia ante ojo de Dios. Por eso él era justo, perfecto, anduvo con Dios. Como dice el versículo 23, ya veamos. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Eso es la obra de todos, judíos, gentiles. Todos están destituidos de gloria de Dios. Nuestra obra nunca había cumplido mandamiento de Dios. Están destituidos de gloria de Dios. Pero ya, ¿cuántas veces nosotros queríamos cumplir mandamiento de Dios? Todavía quieren ser justificado por su obra, porque funciona constantemente su pensamiento. Yo tengo que hacer, yo tengo que hacer, yo tengo que hacer. Usted tiene que hacer, usted tiene que hacer. ¿Hasta cuándo? No sabemos. Nadie será justificado delante de Dios, pero yo tengo que hacer, usted tiene que hacer. No es así. De primero tiene que rendirse su obra. Yo soy digno de ser muerto por mi pecado. Tal persona fácilmente puede escuchar buena noticia. ¿Cuál es? Así dice el versículo 24. Ya leamos todos juntos. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Yo estoy siendo justificados por la fe, porque Jesucristo hizo la redención eterna. Esa es la fe. Desde aquel tiempo estaba siendo justificado, está siendo santificado, está siendo perfecto. En aquel entonces Dios le da el don de Dios. ¿Cuál es? El Espíritu Santo del Señor. El Espíritu Santo del Señor es el corazón de Jesucristo y Dios. Por eso cuando ingresa en el corazón de nosotros, purificando de toda maldad, ingresando en el corazón de nosotros, el Espíritu Santo del Señor por la fe, ya produce otro deseo, otra voluntad. Anteriormente yo solamente quería ganar dinero, solamente quería vivir para mí mismo. Pero cuando recibí la salvación, se levantó un deseo de predicar el Evangelio. Se levantaba en mi corazón el deseo de servir al Señor. Se levantaba en mi corazón para leer la Biblia. Se levantaba en mi corazón para hacer escuela de teología, para enseñar la palabra de Dios. Por eso en esta noche estamos conversando, estudiando. Esa es la voluntad de Dios. Por eso cada uno de ustedes, cuando acepta la justicia de Dios por la fe, será limpiado de sus pecados, será purificado de toda maldad, será como santificados. En aquel entonces fácilmente Dios va a manifestar en sus vidas. De su boca sale la justicia de Dios, predicando el Evangelio para poder salvar muchas personas. No es que enseñando la ley, tiene que hacer eso, tenemos que hacer. No. Sino que tenemos que aceptar la obra de nuestro Señor Jesucristo, que hizo justificación, santificación y perfección. Ese es el Evangelio, que se revela la justicia de Dios. El día de hoy hasta acá, ya terminamos esta clase. Nos vemos otro tiempo. Gracias por su atención.